muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir y por asistir, y sobre todo quería darle las gracias a Sergio Ramiro, ¿no?, compañero nuestro, que haya aceptado nuestra invitación y que pues participe con nosotras hoy de este seminario de Cultura, Arte y Género, y que será un placer pues compartir con él esta presentación que nos tiene preparada en torno a arquitectura palaciega, ¿no?, y las cuestiones de género y cómo esos dos aspectos se relacionan y se vinculan. Así que nada, muchísimas gracias, Sergio, por incorporarte a nuestro seminario y por hacer un hueco en tu apretada agenda, que sé que también últimamente tienes muchas cosas, ¿no? Así que bueno, simplemente también quería agradecer, como siempre, a las personas que están conectadas online, que le agradecemos su asistencia, a quienes estáis aquí y, por supuesto, a quienes hacen posible también este seminario, ¿no?, que son, en primer lugar, pues Irene Barreno, ¿no?, como secretaria académica del seminario, y luego como coordinadores, pues tanto a Paula, que está hoy aquí con nosotros, como a David Solórzano. Como sabéis, pues esta es una sesión más del Seminario Cultura, Arte y Género, seminario permanente de investigación para otras historias posibles, que se enmarca, o que este año está acogido dentro del proyecto de investigación, el Proyecto Nacional de Investigación, que se titula Hacedoras de Cultura, Conexiones e Intercambios Artísticos Transatlánticos en el siglo XX, ¿no?, que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y los fondos FEDER, Una Manera de Hacer Europa. Y que, por supuesto, pues tiene sede en el Grupo de Investigación Historia del Arte y Cultura Visual, dentro de nuestro departamento. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, y sin más dilación cedo la palabra a Paula, que va a presentar más detenidamente a Sergio Ramiro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen, a ti también. Buenos días a todas y a todos. Sergio Ramiro Ramírez es investigador contratado postdoctoral Ramón y Cajal en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia del CSIC. Sus líneas de investigación se articulan en torno a los usos artísticos en la corte de la Edad Moderna. En concreto, su trabajo se centra en el estudio del patronazgo artístico de los funcionarios reales y la nobleza de la monarquía hispánica, la agencia artística de las mujeres durante la Edad Moderna y los intercambios culturales y artísticos entre Italia, Centro Europa y España. En 2018 se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis doctoral Patronazgo y uso artístico en la corte de Carlos V, Francisco de los Cobos y Molina. Para ello disfrutó de un contrato de formación del profesorado universitario y fue beneficiario de becas como las de la Fondazione di Studi di Historia del Arte Roberto Longhi de Florencia o la Residencia de Estudiantes de Madrid. También ha sido contratado postdoctoral Juan de la Cierva, formación en el Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha impartido docencia en grados oficiales y máster. Ha participado en seminarios y congresos en diversas instituciones de Austria, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Portugal, República Checa y Reino Unido. Además, es autor de varios artículos en revistas indexadas y capítulos de libros sobre los argumentos relacionados con su ámbito de estudio. En el año 2021 publicó el libro Francisco de los Cobos y las artes en la corte de Carlos V y coeditó el libro Las mujeres y las artes, mecenas, artistas, coleccionistas, empresarios. Entre otras colaboraciones, ha participado en la asesoría de la exposición Myth and Faith in Renaissance Florence, The Sculpture of Giovan Angelo Montorsoli and His Circle del Currier Museum de Manchester, así como en la redacción de su catálogo. También ha desarrollado estancias financiadas en diferentes centros de investigación en España y en el extranjero, entre los que destacan la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma CSIC, The Courtauld Institute of Art de Londres, The Trinity College Dublín y el Vienna Center for the History of Collecting de la Universidad Viena. Colabora como miembro de los grupos de investigación Historia del Arte y Cultura Visual del CSIC, Historia Cultural de los Siglos de Oro de la Universidad Autónoma de Madrid y la Corte Española, Arte, Artistas y Mecenas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador principal del proyecto Generación del Conocimiento 2022, intermediario y agentes culturales en la monarquía hispánica, y asimismo es miembro del Consejo de Redacción de la revista Archivo Español de Arte y secretario de la Asociación Española de Investigación de Historia de la Mujer. Casi nada. Así que Sergio, cuando quieras. Muchísimas gracias, Paula, por la presentación. Muchísimas gracias, Carmen, también por la invitación. ¿Podríamos apagar la luz? Está ya compartiendo. Sí, todo bien. Sí, muchísimas gracias a quien está también viendo este seminario en casa o donde sea, pero en remoto. Y también a todos y a todas por vuestra asistencia hoy, que espero que luego pues genere un debate
a propósito de lo que vamos a ver en la presentación, que hablar en casa es más difícil que hablar en cualquier otro sitio. Entonces, quizás si luego tomamos la palabra entre todos y todas, pues mejor, por si yo no, em, pues si no pongo encima de la mesa todo lo que tengo, todo lo que tenía pensado. Seguramente que saldrán otros temas. La presentación que traigo hoy aquí, un poco para discutir, es una parte de la investigación que yo trabajo sobre arte del siglo XVI en la corte, los usos políticos del arte en la corte, agencia artística femenina también he estado trabajando después de mi tesis doctoral, un poco en paralelo, y después de mi tesis doctoral también he participado en varios proyectos sobre agencia artística femenina en la corte. Hemos centrado también en la arquitectura fundamentalmente. Y por tanto, es un ongoing project todo el tiempo, que espero que en algún momento fructifique, ¿no? Esta cuestión de la relación entre cuerpo, arquitectura, cuerpo y género, ¿no? Muy centrado en la cuestión de la arquitectura áulica, la cuestión de la arquitectura palaciega. No se trata de una propuesta que intente sustituir, digamos, los enfoques desde la teoría artística, desde la teoría arquitectónica, desde, digamos, la proyección, ¿no? De arquitectura en inicios de la Edad Moderna, entendiéndolos como fundamentalmente siglo XVI y siglo XVII. Es más bien una otra manera de poder explicar sobre todo las disposiciones internas de la arquitectura. Cómo explicar cómo los movimientos y la relación entre espacialidad, experiencia y cuerpo nos permiten darle otras explicaciones más allá del arquitecto proyectista y si está trazando una enfilada o no, o si está disponiendo, digamos, siguiendo principios de orden, simetría, etcétera, la disposición interna de los palacios y también, digamos, cómo se usan los espacios abiertos dentro de los palacios, los jardines, etcétera. Y esto es lo que intentaré desarrollar, sobre estas cuestiones sobre las que intentaré desarrollar la presentación. Porque evidentemente hablar de cómo hemos estado enfocando el tema de la promoción arquitectónica en las cortes de la Edad Moderna, relacionada o digamos por iniciativas de las mujeres, lo hemos estado haciendo en mi opinión, desde el punto de vista equivocado, que sería aplicar los mismos criterios que hemos estado aplicando para los hombres, aplicarlos para las mujeres. Y a partir de ahí se ha desarrollado todo un trabajo a propósito de si las mujeres promocionan una arquitectura que sea distinta de las que promocionan los hombres. Y se ha dado, ha sido fallido, ¿no? Esto es como los intentos, digamos, de la historiografía sobre la pintura para ver si las mujeres pintaban distinto que los hombres y si le aplicábamos, de esto Irene sabe muchísimo, ¿no? Sobre la crítica y, digamos, si había alguna manera de pintar femenina que fuese distinta a la de los hombres, y cuando nos encontrábamos con personajes como Fragonard, pues todo se nos caía, ¿no? Porque digamos que esos patrones no servían, ¿no? Para diferenciar por género. Y en la arquitectura pasaba algo parecido, ¿no? Cuando María de Medici encarga su palacio de Luxemburgo, digamos también para posicionarse dentro de la corte, digamos, una vez viuda y enfrentada a su hijo, lo que le llevará incluso al exilio, no hemos centrado en si María de Medici estaba trayendo, digamos, algunos aspectos formales de Italia o menos, siendo una Medici viniendo de Florencia, y nos damos cuenta que la arquitectura que estaba promocionando pues era estilísticamente muy parecida. Pero si nos vamos, digamos, a la cuestión de la habitabilidad y sobre todo si nos vamos a la cuestión de las razones que llevan a María de Medici digamos, a promocionar arquitectura, nos damos cuenta que lo que estaba buscando es construir unos muros que precisamente donde ser libre, donde tener una agencia política. Y eso tiene implicaciones en las disposiciones internas que yo no puedo entrar porque no soy experto en estas cuestiones, pero tiene unas cuestiones en las disposiciones internas del propio palacio y en la manera de vivirlo, ¿no? Una reina viuda que, digamos, se construye un espacio que no esté controlado por hombres y se entiende, por ejemplo, cómo se ven las pinturas de Rubens en las que ella es protagonista, etc. Yo no me voy a centrar en María de Medici, ni mucho menos, pero digamos que por aquí va la diferenciación del estudio, de la propuesta de estudio, ¿no? Cuando Margaret de Beaufort, y también este estudio tiene como una vocación europea, o sea, internacional, mucho más amplia. Yo he trabajado sobre todo, he sido muy castellano-céntrico para muchas cuestiones. He trabajado en intercambio Italia y España, pero digamos, sé muy poco, casi nada de la Corona de Aragón,
pero he hecho siempre, ahora estoy como abriéndome también al ámbito centroeuropeo, ver si, por ejemplo, esto también funciona en la Inglaterra pre-reforma, que eso todavía una Inglaterra católica, si esto funciona en Francia, si esto funciona en ciertas partes de Italia, etc. Pero sí hay ciertos rasgos comunes, ¿no? De esta primera idea que quiero lanzar, que es la cuestión de encontrar espacios en los que algunas mujeres con poder político tienen, con agencia política, crean arquitectura de donde desarrollarla. Cuando Margaret de Beaufort, digamos, madre de Enrique VII, ella quiere retirarse, digamos, de la vida política de la corte y promociona el Christ College en Cambridge, evidentemente las armas de los Beaufort aparecen, de sus armas personales aparecen, digamos, en esa hiperdesarrollado acceso entre dos torres, pero también sabemos, se ve el cursor, ¿verdad? También sabemos que ella, digamos, en la que sería la casa rectoral, es decir, una vez que ya se ha pasado el patio, todas las zonas comunes, etcétera, la entrada al jardín posterior, ella en la casa rectoral, que estaría, digamos, en este espacio, ella se reserva la primera planta para poder vivir. Y ahí es donde desarrolla ella agencia política, ¿no? Y ahí es donde desarrolla un espacio nuevo que está ligado a la idea de la casa del rector, pero se ha modificado para entrar dentro en el espacio más interno de todo el colegio y a partir de ahí ella tiene el derecho de alojarse ahí y, digamos, ahí recibir, ¿no? Recibir y ahí poder despachar, ¿no? Que es, digamos, el secreto del trabajo político, ¿no? En la edad moderna, ¿no? Poder despachar de boca. Por tanto, digamos, en estos rasgos que podemos considerar diferenciales, podemos, digamos, yo creo que encontrar nuevas explicaciones a disposiciones arquitectónicas que no se explican del todo desde la teoría arquitectónica. Y eso es lo que llevan trabajando, esto viene de una tradición, sobre todo primero 2000, que empieza a aplicarse a la arquitectura también de la Edad Moderna. Trabajos generales, ¿no? De compendio, muchos de ellos, como este Gender and Architecture, pero también algunos específicos que trabajan con algunos conceptos que vienen de la filosofía, como la soma estética, digamos, la experiencia sensorial y, digamos, como fuente de conocimiento también para entender cómo, digamos, los seres humanos viven, por ejemplo, la arquitectura, como este libro de Kuhlman, o también digamos, aproximaciones como este libro también de compendio de Helen Hills, en el que se teoriza, en el que se empieza a desarrollar también una arquitectura, por ejemplo, del apartamiento, de la separación, durante la Edad Moderna para esas mujeres que, digamos, empiezan a relegarse a espacios de habitabilidad más escondidos dentro de palacios, pero que al mismo tiempo también pueden promocionar arquitectura en los que digamos, perdón, digamos, para liberarse de esa presión de los discursos generados por hombres y también digamos, de la cohabitación con otros hombres, sobre todo en palacios más grandes, que las relegaba a espacios mucho más escondidos, que es un juego también de corte, del desvelamiento y al mismo tiempo digamos, esconder la presencia de la mujer en esa arquitectura de la separación, podemos llegar a entender muchas cuestiones sobre las disposiciones internas de los palacios, como decía. Pero también cómo el movimiento dentro de palacios, cómo el movimiento dentro de la arquitectura, cómo la ceremonia que se genera, digamos, sobre todo en las cortes de la Edad Moderna, no solo genera un aprendizaje para esas mujeres de cómo deben comportarse, sino también genera, digamos, pues esas disposiciones internas. Estoy repitiendo como continuamente el mismo concepto, me da la sensación, pero si no queda suficientemente claro cómo lo concibo yo, pues podamos verlo más adelante. Voy a intentar aterrizarlo a lo largo de la presentación. Hay una cuestión también para estudiar la arquitectura de la Edad Moderna, la arquitectura áulica, que es digamos, la generación de un sistema de vigilancia o de un sistema del ser visto, dejarse ver y ser visto, ¿no? Y esto, digamos, que afecta claramente digamos, a la habitabilidad de estas mujeres en la arquitectura palaciega.
que es un sistema de control generalmente de hombre hacia mujer, evidentemente, o siempre de hombre hacia mujeres, ¿no? Esto lo teoriza también, o aparece en lecturas como el Cortillano, etcétera. Y se ha trabajado recientemente, por ejemplo, para Palazzo T en Mantua por María Maurer. Hay tres estados ¿no? fundamentales en los que la mujer vive, ¿no? Que sería, digamos, la soltería, su época como casada y luego la viudedad. La viudedad en la edad moderna, como todos y todas sabéis, es el momento de mayor libertad para una mujer en la edad moderna europea, porque ya no depende directamente de un varón, a no ser que vuelva a casarse. Pero es el momento en el que ellas pueden encontrar, excepto si se vive dentro de convento, cuando ellas pueden llevar una vida que no dependa de un varón. Ocultarse ante la sociedad durante la viudedad, viudas que no vuelven a casarse, por ejemplo, se ve en arquitecturas como la Villa Imperiale de Pesaro, de Girolamo Genga, que coincide más o menos los años de su construcción con alguna literatura sobre arquitectura palaciega, como este Francesco Bárbaro, que en La elección de la moglie habla sobre a los que le encanta que la casa tenga una cara bonita, cara, aquí es como fachada, faccia en italiano, y espléndida, y luego no le importa que por dentro parezca un rebaño de ovejas, solo disfrutan oyendo a los que pasan por la calle a lavar ese exterior desnudo. Es decir, la arquitectura tiene que ser honesta al exterior, pero tiene que ser honesta también al interior. Y aquí se está refiriendo fundamentalmente a las mujeres viudas, que pueden, digamos, dentro de los muros, desarrollar una vida que no sea honesta socialmente y religiosamente entendida. En las villas imperiales de Pésaro, digamos, los estudiosos de arquitectura se han rebanado los sesos para conocer por qué el Girolamo Genga, por un lado, con esta arquitectura tan bramantiana, pero ha hecho una oclusión completa del interior. Digamos, nosotros no conocemos la disposición interna del palacio desde el exterior. Y digamos, es muy curioso porque una vez que se accede, que sería como la nueva, esta es Eleonora Gonzaga, que es la mujer a la que debemos la iniciativa de esta villa, cuando entramos en este monumental, esta fachada tan monumental, lo que nos está escondiendo es un jardín en el interior que es más grande que la propia construcción, pero es un jardín incluso en alto, en altura. Aquí se ve muy bien, ¿no? Entraríamos en palacio y luego buscaríamos algunas de estas escaleras que nos llevaría como a una especie de jardín de giardino pensile, una cosa, digamos, en altura, y unos miradores en alto que si lo entendemos desde el punto de vista de la viuda que está viviendo dentro de palacio y que no es vista, pero incluso ella está viendo y que disfruta de todo, digamos, un jardín con un desarrollo muy, muy amplio en su interior, podríamos, digamos, buscarle otra explicación a por qué Girolamo Genga traza así y no traza como otras villas en las que incluso se coloca la construcción en alto. Y esto está muy relacionado, como voy a terminar la presentación, construcciones en alto en el que el jardín va cayendo como pasa en Tívoli, como pasa en tantas otras villas alrededor de Roma en estos años, ¿no? Aquí se vuelve a ver, ¿no? Esta es una explicación que se ha dado, King ha dado esta explicación sobre la disposición de la villa imperiales. O, por ejemplo, arquitectura, de nuevo volviendo a Inglaterra, como está para Bess Hardwick, la condesa de Shrewsbury, en la que, digamos, estas country houses en las que a lo largo del siglo XVI, pero sobre todo a lo largo del siglo XVII, se va apartando los cuartos femeninos para que no coincidan con la servidumbre masculina. Este palacio no se entendía muy bien porque tenía un desarrollo en altura mucho más amplio que el resto de las arquitecturas coetáneas de su tiempo. Si atendemos a que la condesa de Shrewsbury era viuda también, vivía en la planta noble, digamos, y necesitaba una separación mayor con la servidumbre masculina en la primera planta. Estos son todo hipótesis, esto no lo devuelve la documentación, pero digamos, si aplicamos, digamos, esta nueva mirada, podríamos entender la arquitectura desde otro modo, ¿no? Estas son las propuestas, ¿no? que se están haciendo al respecto. Y este poder verse en los palacios que están promocionados por mujeres y por mujeres viudas, evidentemente se pueden activar dispositivos para evitar que sean vistas, pero tenemos un problema que es un beneficio para los que nos acercamos, los que intentamos entender estos patrones, que son la convivencia entre hombres y mujeres de igual categoría, entendedme, ¿no? Digamos, que forman parte de la nobleza, de la aristocracia. Y en concreto son los palacios del rey, ¿no?
donde, imaginar esto, Vanessa de Cruz, que llama que las damas de la reina vivían como en un college, y es verdad, vivían todas juntas, ¿no? Con habitaciones, habría quien la tenía más grande la habitación, habría quien la tenía más pequeña, con más cosas para enseñar, con menos cosas para enseñar, pero era un grupo de mujeres que era el más numeroso de todo palacio, porque los hombres dormían fuera, pero las mujeres dormían dentro, porque estaban sirviendo continuamente, excepto el mayordomo mayor, que servía al rey y que dormía casi en su cámara, em, em, sobre todo de los príncipes, etcétera. El resto, el ayo del príncipe dormía en su cámara, el resto de hombres dormían fuera, pero las damas dormían dentro del palacio, ¿no? En esta cuestión del ver y ser visto, en esta arquitectura de control, se arbitran disposiciones internas por las cuales las mujeres se les crean recorridos internos en los que no puedan mezclarse, como decían ellos en la época, con los hombres, pero al mismo tiempo esta ventana indiscreta, esto es una anécdota, ¿no? Esta relación que está en Viena, la que se dice que había una farsa de dama, la cual nadie ha visto, en la cual ellas se han quedado en jubón, en la cual lo estaban pasando muy bien, pero excepto el rey, que por una ventana de las dueñas la acechó, ¿no? El rey era el único que podía verla en ese momento tan íntimo, pero sí vemos que hay formas de entrar en esos cuartos y en esos dispositivos de la vigilancia. Para entrar a los cuartos de dama, siempre había un único acceso que permitía saber cómo era, quién entraba y quién salía, y estaban ahí, se estaba controlando, ¿no? Y esto es una arquitectura del único acceso, del recorrido muy guiado, que nos ayuda a entender todos estos espacios. Esto también, esta arquitectura que permite la vigilancia o asomarse a la ventana indiscreta, no solo lo hacían hombres, también mujeres, pero cuando las mujeres tenían un estatus el más alto, como es la reina Isabel la Católica, ¿no? La reina Isabel la Católica abre una ventana al coro del monasterio del Abrojo, del que ya no nos queda apenas nada, en Valladolid. Esta es una petición, una queja, ¿no? Que se está elevando porque digamos que los cuartos reales lo está utilizando el Marqués de Tábara y pueden estar, digamos, vigilando a la comunidad de religiosos que están allí, pero sí es cierto que esa ventana que la abre verdaderamente es Isabel la Católica, ¿no? Que pueda asomarse, digamos, a la experiencia religiosa que tenía delante, y para eso hay que habilitar nuevos dispositivos arquitectónicos que lo permita. Esto es lo que luego se desarrollará y acabará pues, en el Escorial, pasando por Yuste, etcétera, para asistir a la iglesia. Y también hay mujeres, ¿no? Que crean sus propias arquitecturas en las que permiten, digamos, asomarse desde su vivienda directamente al monasterio en el que estaban habitando, ¿no? Cuando María Sarmiento, viuda del duque de Sesa, ella se retira y crea el monasterio de la Piedad en Granada, ellas guarda un cuarto personal en esas casas que ha comprado y en las que ha formado un monasterio, y deja bien claro que ese cuarto siempre tiene que estar frontero al altar. Que de hecho, si el cuarto cambiase, el altar tiene que cambiar también. Es decir, es capaz de modificar desde su visión, desde su ojo, y desde su posición en la que modifica, digamos, la disposición de todo el interior, ¿no? Porque era su convento. Y ella puede asomarse desde su posición como laica, que nunca se ordenó, nunca profesó, puede asomarse, digamos, a la iglesia y a la comunidad, y digamos que es su propio cuerpo, la posición donde esté colocado su cuerpo, la que reordena toda la disposición interna del monasterio. Son muchas cuestiones, quizás que esté soltando aquí, uno se da cuenta cuando las verbaliza, pero es cierto que en toda esta experimentación de la arquitectura doméstica, que tiene grandes implicaciones con la arquitectura religiosa y otra arquitectura doméstica como pueden ser los monasterios, hay una contaminación, y tenemos que tener en cuenta esa contaminación del plano, digamos, de la vivencia de lo religioso, de la vivencia del monasterio, con el plano de lo doméstico laico, seglar, ¿no? Digamos, la condesa de Aranda elige a su, digamos, séquito de damas, la elige que sean honestas, modestas, recogidas. Esta cuestión del recogimiento que nos saldrá ahora después es fundamental.
y que, digamos, que sirvan en la riquísima capilla que ella tiene, con un ritual ceremonial continuo y en un oratorio devoto, pero esta está hablando continuamente de sus casas. Su casa se ha contaminado de cómo es la vivencia de la arquitectura religiosa, ¿no? Es una arquitectura mucho más estrecha, mucho más, digamos, más reducida. No, ya no estamos hablando de la arquitectura de palacio monumental, ¿no? De extensión. Y digamos que le dicen misa a sus dos capellanas y sin ser vistas sus damas, es decir, hay que generar una arquitectura en la que las damas puedan, digamos, retirarse, y todo esto tiene implicaciones, digamos, en la manera de experimentar la propia casa. Esta es una anécdota que siempre traigo, pero que a mí me llamó mucho la atención y que yo no sabía que esto era habitual. Cuando Gracia de Olazábal, en nombre de Alonso de Idiáquez, toma posesión de la capilla mayor del monasterio de San Telmo antes de reedificarse, ella dice que le están dando posesión y que coge el estrado de su casa y lo coloca donde va a ir la tribuna en la nave del Evangelio. El estrado, sabéis, que es el espacio en el que las damas en las casas, digamos, era el espacio femenino por excelencia, que se está, aquí traigo una foto de una reconstrucción, en el que ellas están sentadas con cojines, están labrando labores de mano, normalmente se dice, incluso donde reciben, un espacio en el que también pueden recibir a hombres, pero es el espacio femenino por antonomasia en la casa, ¿no? Que ella coloque el estrado de su casa en donde va a ocupar el espacio físico dentro del monasterio nos indica que hay, digamos, una posesión, pero una posesión que se lleva a cabo a través de una referencia a la arquitectura doméstica, ¿no? A la vivencia en casa. Y eso nos habla, digamos, de una contaminación continua que va en ambas direcciones, como quería mencionar. Esa arquitectura que, como decía, es mucho más reducida, de una experimentación en la que intenta, digamos, estrechar e intenta reducir una sensación, una experimentación del cuerpo no tan amplia como las grandes salas de palacio, convertir tus propias casas en un monasterio también así lo indica. Tiene una traslación también a la hora de establecer los recorridos internos en palacios que, como decía anteriormente, están compartidos por hombres y mujeres. Cuando en Innsbruck se está haciendo toda la remodelación en tiempo de Maximiliano I, del emperador Maximiliano I, hay un recorrido directo que une la capilla, los cuartos de dama y, digamos, también la gran sala. Y ese recorrido se establece a través de pasadizos, que en la edad moderna son muy, 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 muy habituales. Pero son pasillos cerrados, ¿no? Que dirigen, que dirigen a las personas sin darle alternativa a moverse por palacio de manera libremente. Y que, digamos, los que no pueden acceder los hombres. ¿Por qué no pueden acceder los hombres? Puede ser un conflicto incluso grave dentro de una casa real en la que, por ejemplo, un hombre y una mujer, o una mujer, sí, se puedan comprometer sin tener el beneplácito del rey, por ejemplo. Esto ha pasado. Y hay ejemplos en los que un hombre le pide matrimonio a una mujer de unas casas en las que el rey no quiere aceptar que esas casas se unan, en las que hay otros intereses matrimoniales de por medio, y, digamos, sería un desacato al rey hacer algo que no está bajo su, eso le aterrorizaba a Felipe II, por ejemplo, también de su hija, ¿no? Que no está bajo su control. De hecho, esto la estudiado Elisa García Prieto, ¿no? Como incluso las damas lanzaban billetes, ¿no? Desde las ventanas del Alcázar, ¿no? Para comunicarse con los hombres, ¿no? Porque, digamos, se podían crear conflictos, digamos, al altísimo nivel de la aristocracia, ¿no? Por tanto, se van creando cada vez más dispositivos en los cuales sus recorridos están medidos. Esto es algo que tuve la ocasión de estudiar con Candela Gaitán, en un artículo que está en la revista de la Universidad de León de arte, y nos dábamos cuenta que cuando se estaba creando, digamos, la posibilidad de crear una capilla, aquí se ve mejor, está señalada, en el patio de las muñecas, junto al patio de las muñecas del Alcázar de Sevilla de Pedro I. Una de las, digamos, de las mayores preocupaciones que va saliendo continuamente en los informes, tanto del alcaide como del maestro mayor de obra del Alcázar, es, por un lado, cómo van a tener salida, digamos, a la naturaleza, pero que sea algo controlado, va al campo de Tablada y está sobre el río.
Y hay que darle los aposentos a las damas, el aposento de damas, sobre que no estén lejos del aposento de la emperatriz, para que no se muevan por palacio, digamos, que no tengan grandes recorridos por palacio. Pero al mismo tiempo es que si no se le da, si se le coloca sobre la gran sala, es ponerla entre los hombres. Esto tiene implicaciones, evidentemente. Si colocamos un espacio en un sitio, el resto tiene que moverse, porque ahí no cabe algo, ¿no? Esto tiene implicaciones a la hora de tener en cuenta cómo se están generando los interiores de estos palacios, ¿no? Y, digamos, aquí lo que aparece en verde, digamos, serían los cuartos del rey, cuarto del emperador en este tiempo, Carlos V, y aquí es donde se están, digamos, planteando las remodelaciones para los espacios femeninos y la capilla, ¿no? Porque la capilla había que acceder, o sea, Carlos V tendría que dar toda la vuelta por aquí y acceder desde aquí en esa capilla que nunca se realiza. Pero aquí, junto a la capilla, lo que se está colocando es los cuartos femeninos para que ellas no se puedan mover, para que ellas no tengan grandes recorridos dentro de palacio, ¿no? Esto, digamos, une, y no ha sido tan tratado, pero esto une la cuestión de estos pasadizos que ya hemos perdido, como por ejemplo en San Andrés, no me quiero pasar de tiempo. Bueno, como en San Andrés, estos pasadizos que daban, digamos, a la capilla del obispo que utiliza la emperatriz Isabel cuando se está aposentando en la casa de los Lasos de Castilla, o este pasadizo de la marquesa de Priego que hace en Montilla, están ligados, son arquitecturas que están ligadas con la vivencia femenina dentro de los palacios, ¿no? Y digamos que están en uso por parte de las mujeres y no tanto por parte de los hombres. Los hay y bastantes, pero es una arquitectura que se va a relacionar, yo creo, también, y como veremos las descalzas, con palacios habitados por mujeres o partes de palacios habitados por mujeres. Una cuestión que me está llamando la atención mucho, o que incluyo en el discurso, es, digamos, la interacción de los cuartos masculinos y femeninos en palacios, digamos, o en residencias como el Alcázar Real de Madrid, ya ha desaparecido, pero cuando las mujeres tienen que entrar en espacios masculinos y cuando algunas algunos espacios que son que se relacionan con lo masculino están en cuartos femeninos, como por ejemplo la sala de batallas del Escorial, que no está colocada, digamos, en los cuartos del rey, sino que está colocado junto a los cuartos de la reina. Y eso no está explicado del todo, ¿no? Pero sobre todo cuando estás construyendo ex novo y Herrera podría haberlos colocado en otro sitio, ¿no? Es cierto que grandes salas como esta, la gran sala del Alcázar de Madrid, que está junto a los cuartos masculinos, es la sala de la emperatriz. Y esto es sala de Sarao, etcétera, ¿no? Y puede ser, digamos, que también parte de la conexión con los cuartos masculinos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se construyen unos baños, una estufa a la italiana, en el Alcázar de Madrid? Carlos V se trataba, digamos, de las dolencias de las piernas, sobre todo, a través de baños. Esto es algo muy tradicional también de emperadores alemanes, ¿no? Y sobre todo desde que se cae el caballo, él necesita tomar baños. Pero también su hija, la que será la emperatriz María, ella también toma baños. Y es curioso que durante los años en los que ella está yendo a Alcalá de Henares para tomar baños, años inicios de los 40 del siglo XVI, se está construyendo también otro baño en la Torre Baona del Alcázar de Madrid, que yo entiendo que serían utilizados por ella. Para tratarse, ella tenía una especie de dermatitis, etcétera, que le afectaba, ¿no? Pero esos baños se construyen justamente donde están los cuartos masculinos. Y digamos que también es un lugar en el que va y toma unos baños desnuda y digamos, eso tendría una iconografía masculina que no está adaptada a, digamos, a las exigencias del decoro para las mujeres, en este caso para una mujer todavía casadera. Eso es algo que me llama la atención y que me gustaría trabajar más en el futuro, ¿no? Que son estos baños, por ejemplo, que son otra forma de experimentar la arquitectura, que tienen decoración, esta es de la estufa, el peinador de la reina, llamado de la reina, mal llamado de la reina, de Granada, pero que es una estufa en seco para Carlos V, en el que hay una iconografía de la caída de Faetón, hay unos grutescos monstruosos y hay una decoración de batalla
de la campaña de Túnez del 35, que encajarían con una, digamos, con una recepción, digamos, de imágenes femeninos o un baño femenino. Por tanto, ¿cómo serían estos baños que podría utilizar la emperatriz María, la que luego sería la emperatriz María, en un espacio masculino? Tenemos otro ejemplo. Filipina Belser, por ejemplo, en Innsbruck, tiene unos cuartos justo a la entrada de lo que nos va dirigiendo a los aposentos en el castillo de Ambras, en el que ella tenía unos baños propios, también para sumergirse, esta especie de estufa a la alemana para calentar el espacio, con una decoración de desnudos traída de estampas, también de desnudos femeninos, y que también nos habla también de espacios íntimos que pueden servirle a ellas para salirse, digamos, de espacios arquitectónicos que pueden utilizar ellas para salirse del control masculino. Y lo único que no me encaja es porque, por ejemplo, en Madrid se situarían en el área masculina. Esta relación de, digamos, de amplitud del espacio, arquitectura honesta, relación con el cuerpo y relación de las mujeres con una arquitectura monumental, a priori no monumental, pero que luego hemos visto, por ejemplo, en Pésaro, como por dentro, digamos, si toma una envergadura amplia y sobre todo una envergadura de diversión, ¿no? Bastante amplia, será un mantra que se va a... Digamos, esta preferencia de las mujeres, también las propias mujeres del siglo XVI lo repiten, porque digamos que sería una cuestión de una arquitectura honesta, ¿no? Cuando Margarita de Navarra dice que ella no quiere saber de arquitectura, que ella con su prisión ella es feliz, ¿no? Con ese espacio pequeño, reducido, individual, ella es feliz con eso, ¿no? Ella no quiere entender de arquitectura, que es un discurso de hombre, es una arquitectura ornamental, es un discurso de hombre, y ella no, ella solo quiere retiro, ¿no? Y una arquitectura en la que cada vez más individual, ¿no? Una arquitectura en la que, evidentemente, en la teoría arquitectónica, la relación entre el cuerpo y la arquitectura a partir del siglo XV es muy clara, pero es siempre un discurso hecho desde el cuerpo masculino, desde, digamos, tratadistas masculinos y, sobre todo, muy relacionada con, digamos, las analogías que presentan el descubrimiento del cuerpo, digamos, la atención por el cuerpo individual y la arquitectura, ¿no? Cuando Vesalio habla de anatomía, él lo llama la fábrica del cuerpo humano, ¿no? Esas relaciones que hay entre el cuerpo, la arquitectura del cuerpo y la arquitectura donde se habita, ¿no? Y es un discurso de hombre, ¿no? Y en el cual a la teoría, a priori, están renunciando las mujeres. Y eso es un discurso que se le aplica desde los hombres, ¿no? Cuando se está pensando en alejar a la infanta Juana y María, lo que se está hablando es que lo que conviene es que sea una arquitectura de nuevo de la fortaleza, una arquitectura recogida, una arquitectura controlada, que el espacio sea bueno, pequeño y con fortaleza, para que estén bien defendidas, pero que sea sobre todo pequeño, reducido, para que estén bien recogidas, ¿no? Para que, digamos, el espacio no sobrepase las dimensiones del cuerpo. Esto es un triple salto mortal, pero creo que se pueden ver incluso en cartas escritas por mujeres sobre sus propias viviendas, ¿no? Cuando la condesa de Rivadavia, Leonor de Castro, habla de que su palacio en Valladolid se está cayendo, se está desmoronando, los pilares no están, los apoyos de los entresuelos no están bien, las vigas, aunque fuesen gruesas, están cayendo. En realidad el palacio estaba construido con unos materiales muy endebles y le faltaba, digamos, mantenimiento. Ella habla de una casa abierta, ¿no? Como también el miedo al cuerpo abierto, ¿no? Y en una casa en la que, digamos, está expuesto, en el que el cuerpo está expuesto, que es evidente, ¿no? Sergio, pues que estás diciendo una cosa evidente, ¿no? Una cuestión de seguridad, pero también al mismo tiempo hace relación a ese miedo continuo que se tenía en la edad moderna por el cuerpo abierto, el cuerpo cerrado, ¿no? Que podía estar, digamos, a merced digamos, de cualquier amenaza. Y lo que ella está pensando es,
yo me voy a retirar de palacio, el palacio está abierto, el palacio es desproporcionado, es demasiado amplio para mi cuerpo. Yo voy a empeñar mi tapicería y me voy a ir a alguna casilla en la que me meta, ¿no? Que esto es lo mejor para mí, que soy viuda, es como yo debería estar en una casa pequeña y en una casa mucho menos. No está pensando, porque eso supuestamente no compete a las mujeres, que en términos políticos necesito una casa grande en la que mostrarme a la ciudad, ¿no? Esto es lo que en los discursos, digamos, de las que le estaban permitidos a las mujeres, ahí estaban, ¿no? Que eso no niega que tuviese una agencia política, que eso, porque ella estaba en este momento pleiteando en Madrid ante su casa y estaba forzando todo lo que podía por seguir siendo ella condesa de Rivadavia. Pero al mismo tiempo, en su discurso público, o al menos a su mayordomo, lo que está diciendo es necesito un espacio pequeño. Y esto es una actuación, vamos bien. Esto es una actuación que también son discursos masculinos. Yo creo que esto lo vimos en un Café con Papers aquí, ¿no? En el que cuando el maestro del príncipe Don Carlos, y está hablando también sobre Juana de Austria, la tía del príncipe Don Carlos, la hija de Carlos V, ellos están en Aranda de Duero porque la corte está itinerante, Carlos y Felipe, el emperador y luego el heredero el futuro Felipe II están fuera, y el mayordomo mayor está mandando cartas continuamente a Felipe y a Carlos diciendo es que no podemos controlarlas, es que las damas se nos salen de palacio, es que yo he cerrado todas las ventanas, he cerrado todas las puertas, he dejado solo una puerta, pero es que ahí tengo a Melo, que es que se me escapa y no podemos controlarlas, ¿no? Porque son varias casas unidas, ¿no? Y luego está este preceptor, este Juan López de la Cuadra, que dice, bueno, si no está tanto en cerrarles puertas y ventanas, sino como que introyecten la idea del recogimiento, ¿no? Que introyecten que ya tienen que mirar hacia el interior, ¿no? Digamos, hacia la individualidad, hacia un espacio mucho más recogido. A mí esto del recogimiento me interesa mucho, ¿no? Y sobre todo que esa arquitectura individualizada sea una cuestión de proyección mental, que eso se piense, no que solo se experimente. Que el hacer ermitas y otras cosas de donaire es una arquitectura honesta, porque la arquitectura de la ermita es individual, donde reza cada una por separado. Y no tienen conversación entre ellas que pueden conspirar contra mí o contra cualquiera para, digamos, llevarme la contraria. Y cada dama tiene su sitio en estas ermitas que se hayan creado a la orilla del río. Cada dama tiene su sitio y no hablan entre ellas y están. Ese es el concepto de arquitectura honesta, el concepto de arquitectura individual. Ese concepto que, digamos, está relacionado con la idea de recogerse, que es retirarse, recogido, y que es sinónimo de estrechura, de estrecharse, de controlar, de ceñirse, de apretarse. Todo esto está ligado, no es nuevo, la edad moderna ha pasado, digamos, el siglo XVI ha pasado por intentar defender, el siglo XV y XVI, defender que se descubre todo ahí, la idea no es nueva, el Renacimiento es esa máquina de hacer medievalismo, no es nueva, pero sí es verdad que en el siglo XVI hay una teoría, digamos, hay una mayor escritura, o al menos a mí me lo parece, que cualquiera me puede corregir. A mí me lo parece de esa obsesión de unir, digamos, relación con la divinidad a través de una arquitectura cada vez más interna, de esas moradas de Teresa de Jesús, ¿no? De esa, digamos, de ese Juan de Valdés que te dice que el alma cristiana es como, digamos, está más en comunión con Dios cuanto más dentro del templo esté, que el templo de Dios es como un gran palacio. Y hay quien se queda en la puerta, hay quien accede y se queda en el nártex, y hay quien va accediendo, digamos, hasta llegar al ábside. Y el ábside es lo más interno, ¿no? Es el Santa Santoro, ¿no? Es el espacio más interno, más recogido. Esto implicaría, en mi opinión, o al menos lo que creo que va pasando por aquí, esto implicaría en que en la fachada, como hemos visto en Pésaro, se está construyendo supuestamente un monasterio, como las Descalzas, esto, digamos, cómo serían las Descalzas reales de Madrid una vez que se construye la iglesia. Esta es una reconstrucción de María Ángeles Toajas, en el cual se construye la iglesia. Aquí estaría el monasterio junto digamos, al patio. Aquí estaría el cuarto real con un pequeño patio que tiene, este es de uso de la comunidad, pero este es un pequeño patio de uso del cuarto real, con un pasadizo que une con la iglesia, con la casa de María de Pisa, que era la antigua propietaria del palacio, y que, digamos, para la servidumbre, para que conecte con quien sirve al cuarto real, porque esto es un palacio con un monasterio, no un monasterio con un palacio, y en el que Juana de Austria
su hermana María y otras mujeres de la Casa de Austria viven en palacio, viven dentro, viven anexados a un monasterio, aparentemente todo muy y piadoso, porque ellas eran muy creyentes, pero al mismo tiempo un espacio de libertad en el que no dependen de hombres, en el que no hay un control de hombres. Aquí María puede recibir a Kievan Kühler, al embajador imperial, y, digamos, aparecerse con todos los retratos de la familia, como hija de Carlos V, como hermana de Felipe II, y, digamos, tener agencia política porque ella ha sido emperatriz en Austria. Pero, digamos, aparentemente es un monasterio. Y esto le permite muchísimas más salidas del monasterio. Os traigo aquí, por ejemplo, otra relación que me llamó la atención en Viena, la que se dice la majestad de la emperatriz. Pues salió a ver el oratorio de Francisca de Aragón porque le pareció muy curioso y de muchas reliquias, y su majestad bajó por delante del palacio a ver que es la posada junto a las descalzas por el pasadizo, y ahí estuvo, y luego pues se volvió a comer a su posada. Eso no quería decir que ella no saliese. Ella no estaba en un convento de clausura, pero esta arquitectura le permitía entrar y salir con muchísima mayor libertad. ¿Por qué no se va a palacio? Porque en palacio pues estaría mucho más, digamos, mucho más a merced de la etiqueta de corte. Esto es algo que irá permeando también en otros ejemplos, ¿no? Ana de Austria, cuando, digamos, ella queda viuda, si el rey le había prohibido, Luis XIII le había prohibido, digamos, irse, retirarse al monasterio de la Val de Grace, porque allí se comunicaba con su hermano el infante, el cardenal infante, porque allí recibía cartas que no podía controlarlo el rey, etc. En cuanto se muere su marido, pues ella manda a construir este monasterio con esta iglesia. Allí puede retirarse como y cuando quiere y puede, además regente de Francia, y, digamos, esto no me extrañaría que lo estuviese viendo de los ejemplos que ha tenido en la corte hispánica, por ejemplo, lo que pasaba en las descalzas, ¿no? Es crear un monasterio que a priori te saca, digamos, de la agencia política para en realidad dártela, ¿no? Para dentro de los muros darte esa capacidad política. Ya estoy terminando, voy a terminar como con dos cuestiones con dos ejemplos con los que estoy trabajando ahora. Por un lado, este de Margarita de Austria son meras, digamos, son meras aproximaciones que estoy haciendo ahora, y es indiciario y podría cortarse en cualquier momento, ¿no? Pero es el caso de Margarita de Austria, Margarita de Parma, también conocida, que es una hija natural de Carlos V, reconocida. Ella casó en un primer momento con el duque de Florencia, con Alejandro de Medici. Cuando asesinan a Alejandro de Medici, ella casa con Octavio Farnese y, digamos, luego será gobernadora con su hijo Alejandro Farnese en los Países Bajos, y luego será, por ejemplo, gobernadora del Áquila. Y también tiene, digamos, feudo en el sur de Italia, etc. Digamos que es una de esas mujeres Habsburgo que durante su viudedad, digamos, llevarán a cabo tareas de regencia y gobierno efectivo, ¿no? Con un poder delegado muy alto. Y me voy a retrotraer un poco a cuando era esa experiencia que tienen cuando son solteras, cuando son casaderas, digamos, de control alrededor de ella, y que luego durante la viudedad pueden desarrollar de otra manera, y cómo generan su arquitectura. Cuando ella es casadera, cuando ella es soltera, Carlos V quiere, digamos, controlar el acceso a ella, porque digamos que podía ser blanco de influencias para poder casarse, y, digamos, esto es lo que más le aterraba, ¿no? Y ella estaba viviendo en Italia en ese momento, ¿no? Entonces, cuando manda a Leopoldo Hurtado de Mendoza y a Margarita de Rojas, dice que no reciba regalos, que se rehúse de manera honesta a estos regalos, que no reciba cartas, que, digamos, que se aísle, que no tenga la influencia de sus damas, algunas de ellas que serán mayores que ella y la pueden influir, que se cree ese ceremonial, digamos, de alejamiento del cuerpo, digamos, de la no infanta, pero sí de esta persona de la familia real, con el resto, digamos, creando diferencias de jerarquía entre la mujer principal y digamos, las diferentes jerarquías de su séquito de damas, ¿no? Eso lo va a hacer la arquitectura, y por eso el ceremonial de corte está tan ligado a la arquitectura. Pero sobre todo que se hable del buen nombre y recogimiento.
de esta Margarita de Austria. Cuando ella es viuda, después de todas las vicisitudes, lo que ella crea es, en L'Aquila, ella crea este espacio rodeado por muros, con un palacete en su interior, lleno de, digamos, con grandes jardines, que es un poco ese huerto cerrado, hermana mía, esa fuente cerrada, fuente sellada, ¿no? Como ese espacio, como ese hortus conclusus, ¿no? En el que ella vive. En esto también la ha estudiado Diana Carrión, pero no me acuerdo el nombre de pila. Si a alguien le interesa, lo puedo mandar con las referencias arquitectónicas que tiene Teresa de Jesús, ¿no? Y en sus escritos, ¿no? Y como, digamos, dentro de esos muros yo creo que Margarita de Austria busca un espacio, digamos, de mayor libertad, de mayor alejamiento. En este momento ya está siendo gobernadora de L'Aquila. Esta es la última hipótesis no trabajada del todo, digamos, sería una cuestión que me voy planteando ahora, es si todo esto lo podemos ir aplicando al resto de arquitecturas como por ejemplo este Palacio de Pastrana, en el cual, cuando Alonso de Covarrubias, a partir de 1537, para Ana de la Cerda, empieza a construir este palacio, ella viuda, Esther Alegre Carvajal se pregunta por qué, pudiendo haber hecho el jardín en un espacio mucho más plano, como era lo que se coloca en la fuente delante del frente de palacio, y colocar la fachada aquí, donde habría un desnivel muy alto, tipo Urbino, ¿no? En el que la fachada se realzaría mucho, y entonces llega a Pastrana y de repente te encuentras la fachada en un promontorio y ella se pregunta, ¿por qué está girado? Evidentemente entendemos lo de la plaza delante de Palacio, pero es mucho más difícil construir los jardines hacia detrás, ¿no? Teniendo aquí este desnivel que le hubiese dado un empaque muchísimo mayor a la fachada de Palacio. Pero si pensamos en este tipo de espacios abiertos, cerrados, por muros, por límites, que permite un esparcimiento mayor, oculto de la visión externa, porque está promovido por una mujer, quizá podemos encontrarle otra explicación a esto que directamente no nos lo da la lógica arquitectónica. Si entendemos que también Alonso de Covarrubias había proyectado una especie de villa de recreo para la emperatriz Isabel en 1534 digamos, en Toledo, nos daría una idea de que Alonso de Covarrubias sabe cuáles son, digamos, las exigencias de una arquitectura que podemos entender como acorde a una exigencia, digamos, femenina, ¿no? Para el pensamiento de la época. En esto estoy trabajando, estoy súper abierto, como en todo, digamos, a sugerencias. Y espero no haber sido muy caótico, espero que se haya entendido, pero bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis, para lo que queráis plantear. Muchísimas gracias. Ahora que te emplacéis, ¿no? A ver. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, que ha sido un placer poder escucharte y que siempre estás como asistente al seminario, ¿no? Pues ahí tenerte como ponente ha sido maravilloso y también escucharte desarrollar, bueno, pues algunas ideas que habías apuntado en ese café con papers y en otras charlas que hemos tenido que son de verdad que muy interesantes y que seguro que suscitan muchas dudas. No sé si alguien quiere